El tema de hoy es la actualización en lo que es el acceso vascular periférico. La idea es ir o pasar de esa cultura de la rutina, que es la que caracteriza nuestra práctica profesional en los hospitales, a escalar o a una práctica clínica basada en la evidencia científica, en los estándares y las guías. Como primer punto, vamos a definir lo que es el paradigma del capital venoso como un recurso finito, como un recurso no renovable, ya que realmente el capital venoso es un patrimonio biológico, celular y sistémico que está limitado y que no es renovable. El organismo, una vez que dañamos una vía en nuestra práctica profesional, lo que puede hacer es crear unas nuevas venas que son colaterales para mantener la irrigación sanguínea del miembro superior, pero estas venas van a ser insuficientes en cuanto a su tamaño, a su diámetro, para poder ser cateterizadas nuevamente. Entonces esas venas colaterales son insuficientes tras un daño epitelial generado por un acceso vascular. Partiendo de esa premisa, tenemos una realidad innegable en nuestros hospitales, que es una serie de complicaciones, que no solamente estamos hablando de la flebitis, porque muchas veces a nivel hospitalario y a nivel de los comités de control de infecciones, nos dedicamos a llevar una estadística muy fiel y rigurosa de lo que tiene que ver con la flebitis. Pero no son solo la flebitis los problemas asociados a los accesos vasculares. Hablamos de hematomas, hablamos de extravasaciones, hablamos de infiltraciones, de equimosis. Son muchas complicaciones que pueden comprometer tanto el endotelio interno de la vena como a la red vascular, que puede afectar también el futuro del capital venoso. Es importante entonces que consideremos que para avanzar de esa cultura de la rutina a lo que es una mejor práctica, lo primero es considerar abandonar la práctica de la canalización de vías periféricas a ciegas, ¿ok? Eso es lo que normalmente hacemos, así nos educamos, y esta conversación no es para condenar a nadie, simplemente es para que consideremos lo que está en el mercado, lo que está descrito en las nuevas prácticas y basado en la evidencia, que es evitar esas prácticas a ciegas, esas canalizaciones a ciegas. Es importante también trabajar en erradicar lo que es la vía por si acaso. O sea, la rutina dice que todo paciente hospitalizado debe tener una vía de acceso vascular desde su ingreso hasta su último momento en el hospital. De hecho, muchas veces dentro de nuestros entornos clínicos, sobre todo privados, hablamos de que no quitamos la vía hasta el momento que el paciente tenga su pase de salida o esté listo para irse, por evitar complicaciones. Pero bueno, considerando lo que dice actualmente las vías, dice que si una vía ya no se requiere, pues es importante quitarla. Partiendo de la premisa de que así preservaremos el capital venoso, y cada vez que tenemos una vía canalizada, pues es una puerta de entrada para los microorganismos. Otra cosa importante, además de la técnica empírica a ciegas de la canalización, es también el material que utilizamos. Muchas veces usamos materiales rígidos, catéter de polímeros, K50 muy largos, llaves de 3 vías, obturadores, que lo que hacen es generar una flebitis mecánica por el peso que le estamos adicionando a ese acceso vascular. Otro aspecto importante a considerar: la regla de oro del 33% o del tercio, ¿ok? Esto que nos indica que debemos seleccionar el tamaño del catéter de acuerdo a la vena que vamos a canalizar. Normalmente la rutina dentro de nuestras emergencias es que debemos colocar el mejor catéter, no mejor, sino el más grande de los catéteres. Entonces el tamaño es lo más importante. Colócale al paciente un catéter 18 o un catéter 20 porque es una emergencia. Pero resulta que debemos elegir el dispositivo de acuerdo a la vena, ¿ok? Y este dispositivo, las reglas y las guías actualmente lo que dicen es que debe ocupar preferiblemente solo el 33% de la luz de la vena que vamos a funcionar. Esto es con la finalidad de poder permitir el flujo laminar dentro del vaso, lo que va a permitir que el medicamento y la sangre fluyan mejor. ¿Por qué? Porque previene la fricción y evita las flebitis mecánicas por el roce continuo. Eso es lo que está descrito dentro de las guías actualmente.
Entonces a veces nos empeñamos en colocar un catéter grande simplemente porque es el protocolo de la unidad. Bueno, no, debemos entonces hacer una valoración profunda para buscar colocar en ese catéter que seleccionamos en una vena que corresponda. Otro punto clave es utilizar ciertos materiales como por ejemplo los polímeros. Actualmente se habla mucho dentro del entorno convencional que estamos evitando los microplásticos. La elección de materiales compatibles es un detalle técnico y una medida de bioseguridad que va a evitar que afectemos ese sistema inmune del paciente, incluso su ADN, para no agredir al cuerpo. Hablamos de materiales como por ejemplo el poliuretano y otro material llamado Vialon, que son termosensibles y que tienen memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque los percibamos como rígidos desde nuestra simple vista, pues cuando ellos se introducen dentro del torrente sanguíneo, al percibir la temperatura corporal, pues ellos se adaptan, son maleables y se van adaptando a la forma y a la anatomía venosa sin deformarse y sin generar tanta fricción entre el vaso y el catéter. Y bueno, son catéteres que tienen una alta durabilidad. Asimismo, también pudiéramos mencionar como materiales biocompatibles las válvulas antirreflujos, que se colocan para obturar las vías periféricas y que son una gran ventaja ya que van a evitar esa acumulación de sangre dentro del K50, dentro del, que además es una extensión muy larga y que al mantener esa sangre retenida allí, pues puede favorecer el desarrollo de algunas complicaciones como microtrombos, incluso la proliferación de microorganismos allí. Las válvulas antirreflujos entonces justamente tienen un mecanismo que evita que la sangre salga del flujo laminar del vaso desde el catéter hacia la conexión que tenemos para la infusión del paciente. Otro aspecto importante que contemplan las guías hoy en día es la eliminación total de lo que tiene que ver con las luces abiertas, es decir, obturadores que no tengan válvula antirreflujo, ya que permiten una puerta de entrada a los microorganismos. Lo que apuntan todas las guías es a utilizar mecanismos antirreflujo que van a generar un vacío que impide el retorno sanguíneo al retirar las agujas cuando estamos infundiendo un medicamento. Y por supuesto también que previenen la acumulación de fibrina, porque al no haber sangre estancada en ese tránsito de todo ese sistema, pues no va a haber coagulación que permita pues esa formación de coágulos dentro del sistema. Todo esto está fundamentado en principios científicos para mantenimiento del acceso vascular periférico. Lo primero es que debemos entender lo que tiene que ver con la dinámica o la física de los fluidos, ¿okay? Es importante que nosotros entendamos que la dinámica de los fluidos implica que dentro de los vasos sanguíneos hay un flujo de turbulencia controlada, hidrodinámico de presiones para prevenir esa ruptura de la íntima venosa, que no es más que ese endotelio tan delicado de la vena internamente. Otra cosa importante a considerar es la bioquímica de los medicamentos o de las infusiones que vamos a colocarle a nuestro paciente y que hay unos umbrales críticos y estamos hablando específicamente del pH y de la osmolaridad. Con respecto al pH, pues todos sabemos que cualquier solución que sea con una tendencia ácida o alcalina, pues va a generar una mayor posibilidad de desarrollar una flebitis química. Entonces, dentro de las guías internacionales se habla que la prevención de la flebitis química está relacionada con pHs fuera de ese rango de 135 a 145 porque pueden ser irritantes, y también se habla que hay que considerar la osmolaridad, que cualquier solución o cualquier medicamento que tenga más de 300 o 350 miliosmol por litro, pues entonces hay que tomar en cuenta que no debe colocarse con un catéter periférico corto. Ahí deberíamos considerar otro tipo de accesos vasculares. Y lo otro importante es la matemática clínica aprobada en lo que tiene que ver con nuestros accesos vasculares, que es el cálculo exacto pues, de los goteos, de los cc por hora, de las microgotas o macrogotas por minuto, para evitar las sobrecargas hídricas. A veces queremos que tenga un paciente un catéter muy grande porque necesitamos infundirlo mucho. Bueno, resulta que cada uno de los catéter periféricos cortos, en la parte de atrás, sabemos que tiene cuál es la cantidad de cc hora que nos permiten infundir. Entonces muchas veces estamos más bien en un mito, vamos a revisar cuál es la infusión que el paciente necesita y de acuerdo a esa infusión pues también podemos considerar colocar un catéter de un tamaño o no.
También se debe considerar el peligro de ruptura de la íntima de la vena o de ese endotelio vascular por la presión, por el manejo de las presiones. Las guías actualmente hablan de que debemos mantener un flujo seguro y uniforme y que se deben utilizar inyectadoras de 10 o de 20 cc para la administración de los medicamentos, incluso para lo que nosotros llamamos lavar la vía o permeabilizar la vía, y eso es un procedimiento que hacemos continuamente. La rutina normalmente indica que la gente agarra una inyectadora de 1 cc o una inyectadora de 3 cc y pasa un poquito de solución para permeabilizar esa vía que tiene resistencia. Pero resulta que las guías actualmente hablan de que debemos utilizar para cuidar esa íntima venosa inyectadoras de alto calibre, 10 o 20 cc. Vamos a poner un ejemplo que es muy gráfico, yo pienso que lo podemos entender todos. Un hidrojet es un dispositivo que nos permite pasar solución o agua a una presión muy grande porque tiene una puntita muy fina. Entonces, aunque lo conectemos a la misma fuente de agua, vamos a tener un chorro de agua fuerte que pensemos en una pared de drywall versus una pared de concreto. Cuando vemos, por ejemplo, lavan los edificios que tienen una pared de concreto, de la fachada de un edificio de manera externa con un hidrojet para tumbar residuos y eso queda intacto, indemne, porque es una pared de concreto. Pero imagínense ustedes lavando una pared de drywall con un hidrojet. ¿Qué va a pasar? Esa pared de drywall, que es tan delicada, que se va a destruir. No es lo mismo que tal vez, bueno, tenemos que lavarla, vamos a utilizar una manguera, va a estar conectada a la misma fuente, es decir, que puede tener la misma cantidad de agua, pero la diferencia es que la manguera normal, convencional, tiene una salida mucho más grande y va a permitir que ese mismo flujo de agua salga de una manera más pausada, tipo ola, ¿ok? No va a salir tipo flujo turbulento apresurado, sino tipo una ola que va a generar como una especie de caricia, que va a barrer, que va a limpiar, que va a generar un flujo turbulento, pero sin agredir esas paredes de la íntima venosa. Entonces más o menos esa es la dinámica, que podamos entender que no es lo mismo limpiar arrojando un poco de agua de una manera suave a limpiar con un hidrojet que va a arrastrar y a romper incluso la pared en un momento determinado. Entonces eso tiene que ver con la física aplicada al cuidado de nuestro acceso vascular, no olvidando que hemos dicho que el capital venoso es no renovable, que cada vez que dañamos una vena, esa vena no se va a regenerar, que como no, se van a formar unas colaterales que son pequeñitas y que son insuficientes para instaurar un catéter periférico corto o otro tipo de acceso vascular. Por eso es que cuando tenemos pacientes que están hospitalizados, no podemos pensar solo en esa hospitalización. Es un paciente que probablemente a lo largo de su vida pues va a requerir otros momentos en los que necesita un acceso vascular disponible. Por eso no solo podemos pensar en los accesos vasculares que vamos a colocar en ese momento, sino en el futuro de ese paciente. Cuidar su red vascular es importante, no solo para esa hospitalización, sino para no comprometerlo a un futuro. Por ejemplo, cuando hablamos de un paciente oncológico recién diagnosticado, entonces en su primera hospitalización comprometemos su red vascular de una manera importante, pues ya estamos poniendo en detrimento su salud y su vida, porque ese paciente va a requerir muchísimas hospitalizaciones. De hecho, las guías actuales, las prácticas y la evidencia apunta a que un paciente de ese tipo, con un pronóstico de múltiples hospitalizaciones, que va a requerir muchos medicamentos porque tiene un diagnóstico importante de, por ejemplo, oncológico, pues la primera instancia, antes de dañarle todo su capital venoso, es colocarle un catéter tipo puerto o tipo PIC para que reciba su tratamiento de larga data y mantenga su capital venoso endémico, ¿ok? Que es lo que normalmente hacemos. Después que ya agotamos todo el capital venoso, entonces es cuando vamos a un PIC o a un POR y ya el paciente no tiene accesos vasculares periféricos que podamos abordar con un catéter corto. Es importante un poco que todos, no solo me refiero a enfermería, que es el gremio al que yo represento, sino todos los que conformamos el equipo multidisciplinario de salud en un momento determinado podamos preguntarnos qué podemos hacer nosotros para preservar ese acceso vascular de nuestro paciente, que una vez que supere su proceso, digamos, patológico, que tiene que ver con una hospitalización puntual por una infección y tal, pues
se pueda ir con su capital venoso indemne, porque si tenemos un paciente con un puerto, con un PIC, que recibe un tratamiento en un momento determinado y después va a estar sin tratamiento porque se recuperó, porque está bien y al final eso es lo que nosotros queremos, pues se le puede retirar ese dispositivo y para una futura complicación de cualquier otro tipo o una simple apendicitis que el paciente le dio, pues pueda tener una oportunidad de tener un acceso vascular periférico sin complicaciones. Esa es la premisa de lo que nosotros queremos vender como esta campaña de preservación de capital venoso. Otra técnica importante que es acorde con las guías internacionales actuales es permeabilizar las vías, además de considerar el uso de las inyectadoras de viejos de 20 cc con una técnica que se denomina push stop o push pausa, que no es más que una técnica que nos permite generar una turbulencia controlada dentro del vaso para barrer la fibrina, pero de una manera delicada sin dañar esa íntima venosa. ¿Okay? Eso es un aspecto importantísimo, es un cambio que no cuesta mucho, que simplemente en vez de usar la inyectadora de 3 voy a usar una de 10 o una de 20, voy haciendo pausas pequeñas y voy pasando la solución de una manera controlada para generar esa turbulencia y desprender esa fibrina y ayudar a mi paciente a preservar su capital venoso. Lo otro importante a considerar también es en el momento de la inserción del catéter corto, pues las técnicas de antisepsia que se utilizarán, que tiene que ver con los movimientos del centro a la periferia, en el sentido de las agujas del reloj, o la técnica de arriba hacia abajo sin repetir, todo ello, por supuesto, con un buen antiséptico, que las guías recomiendan, la clorexidina al 2% como un producto innegociable para reducir la carga bacteriana, porque está demostrado que el antiséptico que en este momento es de mayor espectro, que cubre tanto microorganismos gram positivos como gram negativos, y otra cosa importante es, por supuesto, no tocar, ¿ok? No tocar después que hacemos la antisepsia, mucho menos soplar ni nada de eso, sino que dejar que el antiséptico se seque de manera natural y pues utilizar de manera adecuada la técnica de inserción. Eso, por supuesto, habría que profundizarlo, hay que desaprender para aprender. Yo considero que hay muchas estructuras paradigmáticas firmemente arraigadas que nosotros aprendimos pues desde que estábamos en enfermería básica. De hecho, yo soy profesora de enfermería básica en una institución aquí en Venezuela, y bueno, yo también he enseñado a mis estudiantes a realizar las prácticas de su canalización venosa, digamos, con técnicas de las que yo aprendí hace 25 años, porque yo tengo 25 años de ejercicio profesional. Pero hoy en día me estoy cuestionando todas esas prácticas que yo he hecho en un momento determinado y bueno, avanzar a poder realizar una poda sináptica de todas esas prácticas que ya no son y poder implementar las prácticas que están demostradas de acuerdo a la evidencia. Entonces, bueno, tumbar toda esa estructura paradigmática y formar unas nuevas conexiones neuronales y hacer las cosas de una manera distinta. Para eso tengo que desaprender mis hábitos, mis costumbres y aprender las nuevas cosas que apuntan a la calidad de atención al paciente, porque al final eso es lo que queremos. Preservar el acceso vascular del paciente o preservar el capital venoso del paciente no es más que apuntar a la calidad de atención al paciente, preservar la calidad de atención al paciente. Y creo que todos los que estamos metidos en este entorno de la calidad asistencial, pues eso es lo que estamos buscando.